Buenas tardes a todas y a todos. Tenemos hoy el gusto de compartir y de contar con la presencia como catedrático invitado en el tema de impacto del COVID-19 en el sistema alimentario al señor Marco Moncayo Miño. Él es ecuatoriano, residente en Ciudad de Guatemala, cuenta con un doctorado en Planificación y Gestión Sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es oficial en Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional del programa FIRST de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Unión Europea para Guatemala y Honduras. Él ha trabajado en programas relacionados con gobernanza, políticas públicas, seguridad alimentaria y desarrollo rural en Ecuador, El Salvador, Chile, España e Italia. Así que tenemos la dicha de contar con la presencia del señor Moncayo en esta clase de la licenciatura de Nutrición y Salud Pública y Nutrición y Gastronomía. Contamos también con la presencia del director del Departamento de Nutrición de la licenciatura de Nutrición de la Facultad de Humanidades de la Universidad Panamericana, el licenciado Jorge Pernil, y 7 estudiantes que estarán pues muy atentas en pues escuchar, ¿verdad?, este importante tema que actualmente pues estamos viviendo, y la presencia del señor Moncayo pues es vital para nosotros, para seguir aprendiendo y seguir conociendo, principalmente en los sistemas alimentarios, en donde pues se ha visto muy afectada y ha tenido mucho impacto en la pandemia de COVID. Así que, pues, bienvenido, siéntase aquí en casa, ¿verdad? Estamos muy contentos de poder escucharle y pues le dejo pues, el micrófono para poder escucharle, y muchas gracias por su tiempo y por colaborar con Universidad Panamericana. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Jorge, a todos ustedes quienes me acompañan hoy. Gracias por la invitación. Es un tema realmente relevante para la coyuntura actual que está viviendo el mundo. Y qué bueno, yo estoy muy feliz de poder regresar a la academia. Debo serles sincero, tengo esa faceta de académico también por ahí represada en alguna parte, pero todavía la tengo. Y pues para mí es un honor porque la academia pues juega un rol fundamental, ¿no? Estamos hablando de un sistema alimentario que es necesario analizarlo, estudiarlo y proponer reflexiones, y qué mejor que esas reflexiones vengan desde la instancia encargada de generar evidencia. Así que para mí es un gusto, reitero, y pues sin más trataré de ajustarme a los tiempos. Si, en el caso de que me sobrepase, por favor, Ana, no tenga ninguna pena en mencionarlo. Bueno, como ustedes pueden ver, la presentación de hoy tratará sobre el sistema alimentario y las afectaciones que se están presentando y que se pueden ver en cuanto a la pandemia que estamos viviendo ahora. Como introducción, disculpen, solo me estoy acostumbrando a la plataforma. Ok, como introducción, pues para empezar con la conceptualización de los sistemas alimentarios, creo que es fundamental analizar o poner sobre la mesa el estado actual del sistema. Al día de hoy se estima que se producen alrededor de 6.900 millones de toneladas de alimento en el mundo, las cuales deberían satisfacer con creces la alimentación de toda la población, pero por varios motivos, entre esos que un tercio de esta producción se desperdicia, se pierde, se desperdicia, pues no llegamos a tener esa meta de tener una alimentación adecuada a todos. A nivel regional, los estudios que hemos realizado desde FAO pues demuestran que la disponibilidad promedio de energía alimentaria en América Latina y el Caribe supera el 25% del requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía alimentaria con la cual se cuenta podría satisfacer ese requerimiento que tenemos nosotros. Y a nivel de Guatemala, este dato
pues es interesante también considerarlo porque la energía alimentaria por persona, por día, es un 14% superior a lo que respectivamente se requiere. Claro, aquí estamos considerando toda la amplia gama de productos agrícolas que se están produciendo, lo cual, considerando este indicador de energía alimentaria, pues nos indica que podríamos satisfacer esos requerimientos. Ahora bien, este relativo éxito que tiene el sistema alimentario tiene muchos costos detrás. Hay muchos costos en los medios de vida. Ustedes pueden ver y conocen bastante bien cómo los cultivos industriales, los monocultivos han ido avanzando y creciendo con mucha velocidad durante las últimas décadas, y esto ha implicado que se pierdan varias hectáreas, varias hectáreas de bosques alrededor del mundo. Guatemala no es una excepción a esto. Y pues bosques que normalmente en América Latina, en Sudamérica sobre todo, pues son destinados a productos como la soja, por ejemplo, para generar balanceados o piensos para animales, ¿no? Entonces, este es un costo que está siendo muy alto, no solo para los medios de vida de la población rural, de la población que se dedica a la agricultura familiar, a la silvicultura, sino también hay unos costos ambientales muy elevados por el estado actual del sistema alimentario como lo tenemos. Ustedes pueden acceder a productos que han sido producidos o industrializados en Estados Unidos, en México, en Chile, en ciertos mercados. Entonces, estos viajes, este transporte de productos, pues genera una mayor emisión de gases de efecto invernadero, lo cual afecta al sistema en su globalidad. Hace algunos años, una de las ONGs españolas que tiene presencia en América Latina realizó un estudio sobre cuánto viajaban los alimentos. El estudio fue centrado en la dieta o en el consumo de alimentos promedio en España, y el dato era impresionante porque cada plato viajaba alrededor de 5.000 kilómetros para llegar a la mesa. Esto es un dato considerable pensando en estos posibles daños ambientales. Y por otra parte, también, a pesar de tener estas grandes producciones de alimentos, de energía alimentaria, pues todavía contamos con varias zonas, varios segmentos poblacionales que se ven muy afectados por el hambre, por malnutrición, y también empezamos a ver que la afectación por el sobrepeso y obesidad va cada día más en aumento. Esto como gran apertura para entender al sistema alimentario, de dónde viene, y bien los efectos que se genera por mantener el sistema tal cual como está. Y esto también es un reflejo de cómo las políticas han estado separadas o tienen objetivos comunes. Objetivos diferentes. Por ejemplo, las políticas de salud, las políticas de agricultura, las políticas de economía, hasta el momento podemos evidenciar que cada una ha ido por su camino y no han buscado una complementariedad, lo cual ha dificultado que este sistema alimentario, más allá de abastecernos de alimentos, también sea sostenible con nuestra alimentación y con el medio ambiente. En este gráfico que ustedes pueden ver aquí, que es el producto de una larga discusión con el panel de altos expertos en seguridad alimentaria, pues se puede ver la complejidad que tiene el sistema alimentario, que está compuesto por una cadena de varios actores y elementos y actividades que están relacionados entre sí, que pasan desde la producción, el procesamiento, la distribución, la preparación y el consumo de la comida. Y también se puede evidenciar algo que ya mencionaba antes, que los sistemas alimentarios, sus agentes, sus elementos, están o coexisten de forma conjunta con otros sistemas, como el sistema de salud, el sistema de energía, el sistema de transporte, que quizá la evidencia más clara de esta
condicionalidad de salud y alimentación, pues la estamos viendo ahora justamente por las afectaciones de la pandemia. A eso, en ese tema trataré de ahondar en adelante. Quisiera centrarme en este primer aspecto fundamental que tiene el sistema alimentario, la cadena de suministro de alimentos, donde una serie de actores, pensemos en una cadena con varios eslabones, una serie de actores está interrelacionado y van desde la producción, almacenamiento, distribución, elaboración de productos, envasado, comercialización y la venta también al minoreo. Y lo interesante de esta cadena es que las decisiones que se tomen en uno de estos eslabones pueden ir afectando a los demás actores que están vinculados. En cuanto al valor nutricional, por ejemplo, es importante señalar que en las cadenas de suministro se puede acrecentar ese valor nutricional de los alimentos a través de el acceso a macronutrientes, micronutrientes, estamos hablando de fortificación de los alimentos, perdón, o bien reduciéndolos también a través de la producción de ultraprocesados, de procesados, los cuales pues están teniendo serios impactos en la nutrición y la salud de todos nosotros. Un segundo gran elemento de los sistemas alimentarios son los entornos, el entorno alimentario. Esta parte es muy interesante de analizar. Este concepto se refiere llamemos al ambiente, las oportunidades, las condiciones físicas, económicas e inclusive socioculturales en las cuales se toman decisiones para que las personas adquieran alimentos y pues los consuman. Aquí, por ejemplo, en el caso de Guatemala, el entorno alimentario consiste en alimentos que se producen en las comunidades y sobre todo cuando accedemos a mercados, llamemos locales, ¿no? Ese es el entorno alimentario llamemos de las zonas, de las localidades, pensemos en un municipio. Ya en las grandes ciudades, en un municipio rural me refiero, ya en las grandes ciudades los entornos alimentarios tienden a ser mucho más globales, ¿no? Este es un tema también que trataré de extenderlo más adelante. Y el entorno alimentario pues está definido por ese acceso físico y económico que se tiene a los alimentos. Aquí hablando de la cercanía con los puntos de venta, la asequibilidad que tienen las familias en cuanto a la capacidad económica y poder comprar alimentos, también con la promoción, publicidad, información, que ahora se ha convertido en un factor muy importante dentro del sistema alimentario a considerar. Y un tercer gran elemento del cual quisiera hablarles es el comportamiento de los consumidores. Este es sumamente importante, este refleja todas esas elecciones y decisiones que los consumidores, ya sea a nivel de su hogar o a nivel individual, toman para adquirir, almacenar, preparar, cocinar y consumir alimentos, ¿no? Esto está muy relacionado con las preferencias personales, con tradiciones, con cultura, con creencia. Entonces es algo sumamente importante a considerar para entender el comportamiento de todo el sistema. Esto porque ciertos cambios de comportamiento también pueden generar cambios dentro del sistema alimentario, ¿no? Si nosotros preferimos una dieta mucho más saludable, pues toda la cadena hacia atrás debería irse adaptando a esa necesidad. Esto como un gran ejemplo. Ahora bien, se han clasificado los sistemas alimentarios en tres grandes grupos: los sistemas tradicionales, mixtos y modernos. Esto en esta diapositiva y en la siguiente trataré de ir abordando esta clasificación que existe. Y pues pensando en la nutrición de la población que está dentro de estos sistemas alimentarios, pues lo que se puede evidenciar hasta el momento en la región y en el país también
es que los sistemas alimentarios tradicionales están más vinculados o están vinculados con tasas más altas de desnutrición y mortalidad infantil. Esto básicamente por ciertas características que las iré desarrollando en la siguiente diapositiva. Podemos ver que estos sistemas alimentarios mixtos a nivel nutricional pues presentan niveles moderados en cargas de malnutrición y también se empieza a ver ya una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. No quiere decir que en el sistema tradicional no se dé, simplemente que en el sistema alimentario mixto, por sus condicionalidades, pues ya se empieza a ver una mayor afectación por sobrepeso. Y los modernos, que serían los más globalizados, también presentan tasas de desnutrición, las cuales quizá no son tan elevadas en el caso de Guatemala, por ejemplo, como el sistema tradicional, pero la obesidad en adultos especialmente tiende a ser mucho más alta. Eh, Pensando en el país, ya para ir aterrizando en la temática, pues el sistema alimentario en Guatemala nos presenta esta gran paradoja que se replica en varios países y varios puntos del mundo. La producción de alimentos, de cierta manera, se interrelaciona, se correlaciona con población en pobreza y malnutrición. Esto quiere decir que las personas que están vinculadas a la ruralidad, que se encargan de la producción de alimentos, aquí un paréntesis, se estima que entre el 60 y 70% de alimentos que llegan a nuestras mesas proviene de la agricultura familiar, pues esa población que está vinculada a la agricultura, vinculada a la producción de alimentos, pues normalmente se ubica en zonas donde las afectaciones de pobreza, malnutrición y hambre son bastante elevadas. Esto pues es la gran parada de los tiempos modernos que les mencionaba. Y también lo que se puede ver en el país es que hay una combinación, bueno, no solo en el país, en la región, es que hay una combinación entre sistemas alimentarios de las tres categorías de las cuales hablábamos. Un sistema alimentario tradicional donde, o que está relacionado más con zonas rurales, donde normalmente las personas suelen tener menores ingresos económicos que en los otros sistemas y también dependen ellos de una dieta que se basa en su producción, en su autoproducción, lo cual normalmente está vinculado con granos básicos, frijol y maíz en la mayoría de casos, y la proteína animal que se puede, a la que pueden acceder normalmente está vinculada con la cría de animales que puedan realizar. Aquí también existen ciertas características negativas, sobre todo por el entorno, porque normalmente la infraestructura para acceder a mercados o es inadecuada o las distancias son considerablemente grandes, o también el poder adquisitivo, como lo mencionaba al inicio, pues no permite ese acceso directo, ¿no? Por otro término, por otro lado, el sistema alimentario mixto, este está vinculado con zonas periurbanas, zonas urbanas, donde de cierta manera el acceso a mercado pues, es mucho más alto, hay mucho mayor acceso a tiendas de cercanía, a mercados, también se empieza a ver ya supermercados con amplia variedad de alimentos. Sin embargo, estas zonas pues el acceso a alimentos de las poblaciones que se ubican en estas zonas también se puede ver limitado por la capacidad adquisitiva. Y normalmente dentro de estas poblaciones pues son o se podrán visibilizar las mayores afectaciones por pérdida de empleos, ¿no? Que es algo que lo estamos viendo ya eh, que es una noticia de todos los días ahora en el país. Y los sistemas alimentarios modernos, pues estos ya están relacionados con zonas urbanas de grande crecimiento, donde hay una alta variedad de supermercados, de comida procesada, proveniente de varias partes del mundo, donde hay restaurantes ya especializados, comida orgánica, comida de ciertos países, por ejemplo.
Aquí la publicidad también juega un rol importante porque tiende a ser mucho mayor. Y los precios de los alimentos, pues encontramos ciertas características que se van replicando, ¿no? Productos ultraprocesados suelen ser mucho más baratos que productos de origen fresco, ya sea producción local o importaciones, ¿no? Entonces, aquí está esa relación que mencionábamos antes con desnutrición y obesidad que se puede ir evidenciando. Ahora bien, ya para entrar la temática, ¿cuál es el impacto que el COVID está presentando en los sistemas alimentarios? Que puede presentar en los sistemas alimentarios, pues seguramente habrá un aumento en la tendencia del hambre y la malnutrición. Hace 5 años aproximadamente se cambió esa curva positiva que tenía América Latina y el Caribe en reducción de hambre y malnutrición, y empezamos a tener un despunte. Ese despunte provocado por varios factores, pues tendrá mucha mayor incidencia por la pandemia, ¿no? La pandemia realmente repercutirá en las condiciones económicas de gran parte de la población, lo cual llevará a un aumento de malnutrición y hambre. Eh, Hay una conexión directa, lo dicho, entre el sistema alimentario y el sistema de salud. Esto es fundamental considerar, sobre todo en los tiempos actuales. En un estudio científico publicado este mes, realizado en Shenzhen, en China, realizado en el hospital de Shenzhen, con pacientes con COVID, pues la data demuestra que pacientes con sobrepeso tienen un 86% más de probabilidades de contraer neumonía severa, y pacientes con obesidad un 242% más de probabilidades de tener afectaciones de neumonía severa. Aquí se puede ver una relación bastante pragmática, ¿no? Entre salud y alimentación. También hacer la mención especial pues, a casos de desnutrición por otra parte, al tener sistemas inmunológicos deprimidos, pues la respuesta que pueda tener nuestro organismo frente al virus es preocupante. Eh, ¿Qué va a suceder? Pues también esto requiere, ¿no? Una acción pronta durante la crisis y una acción estratégica también para la post-crisis, pensando en el sistema alimentario, donde ya aquí podemos levantar ciertas preocupaciones como limitaciones presupuestarias que ya tenemos y que posiblemente se acrecentarán con todo este padrón económico, capacidades institucionales de ejecución, pues quizá no son las mejores en términos de descentralización y desconcentración, esto también hay que reconocerlo. En cuanto a enfoque, también es un punto interesante resaltar, porque normalmente cuando se presentan estas crisis, los gobiernos tienden a utilizar las herramientas que ya están probadas y que las tienen a mano, que quizás no son las mejores, pero son con las cuales pueden accionar pronto. Y quizá ese cambio de enfoque tiene que ser muy hábil para, respetando la técnica y la voluntad política, pues hacer modificaciones a tiempo y poder ver a la población de forma efectiva. Y también la población objetivo aquí juega un rol fundamental para poder expandir esa atención que se brinde a la población vulnerable y de cierta manera buscar también la complementariedad entre estas intervenciones. A corto plazo, el principal riesgo que se ve es una posible disminución al acceso de alimentos. Esto no en cuanto a disponibilidad. Por el momento, ustedes han visto, seguramente habrán salido los fines de semana a realizar la compra, y pues los mercados están abastecidos. Por el momento no hay problemas de disponibilidad. Lo que sí se empieza a ver ya es problemas en cuanto al acceso que las familias puedan tener a estos alimentos, acceso económico, básicamente. Y también hay un impacto en la oferta y la demanda de alimentos. Cuando empezamos a hablar del COVID y la crisis, lo primero que se nos vino a la mente era la crisis global del 2008-2009, pero esa crisis
crisis estaba más vinculada con la demanda. Ahora esta crisis es un tanto diferente, afecta tanto a la demanda de alimentos, a la oferta de alimentos, y es algo cíclico que se presentará. Es lo que lastimosamente tenemos que decirlo, pero es lo que más se asemejaría a una crisis de guerra, ¿no? Donde por una parte se pierde esa capacidad productiva y también la capacidad de adquisición de alimentos. Pero más allá de, no quiero cerrar con un mensaje negativo. Yo creo que esta crisis también nos obliga a replantear muchas cosas, a repensar sobre estas relaciones que tiene el sistema alimentario y buscar esa sostenibilidad que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, este es el gran mensaje que de esta diapositiva quisiera dejar, sobre todo para que la academia aquí podría jugar un rol fundamental y ustedes como investigadores, pues podrían también aportar en esto. Eh, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha realizado esta gráfica bastante interesante que nos habla sobre los canales de transmisión del COVID, de las afectaciones, de transmisión de afectaciones del COVID dentro del sistema alimentario. Y como ustedes pueden ver, todo está interrelacionado. Hay afectaciones tanto en la demanda de alimentos, hay afectaciones también en la oferta de alimentos, hay afectaciones en la exportación de alimentos. Hace poco veíamos unos datos que mostraban una caída considerable de las importaciones y exportaciones entre Guatemala y Honduras. Y obviamente esta es una afectación a los mercados agrícolas de todo nivel, ¿no? Lo he mencionado con Honduras, pero también con nuestros mercados locales, los cuales tenemos más a la mano. Para entrar a detalle de esto, quisiera hablarles sobre las posibles afectaciones en cuanto a la oferta de alimentos que ya podemos ver en el país. Las restricciones de movilidad que se están tomando, que aquí vale la pena recalcar que son restricciones oportunas y necesarias para evitar una propagación mucho mayor o mucho más acelerada del virus, pues estas restricciones también tienen un efecto, llamemos, negativo en cuanto a la posible disrupción que se presentan en los canales de producción y distribución de alimentos. Empezamos a ver ya que hay ciertas dificultades en la cadena de acceso a insumos de alimentos, de suministro de insumos. Nos comentaban varios de los proyectos que tenemos en campo que hay ciertas dificultades en acceder, por ejemplo, a balanceado, a pienso para animales. Entonces, esto vinculado directamente con estas restricciones de movilidad y también porque el transporte, pues, es una de las actividades que también se ve afectada, ¿no? Con estas restricciones que se están tomando. Obviamente la agricultura, unos cultivos más que otros, pero la agricultura es una actividad de fuerza de mano de obra intensiva. Entonces, estas restricciones de movilidad también presentan ciertas reducciones, perdón, en la fuerza laboral, sobre todo en producción, procesamiento, empaque, etcétera. Lo que obliga también a reorganizar ciertos flujos productivos, ¿no? Lo hemos visto ya en Patzum, que las empresas que ahí recogen todo el producto del mismo Patzum y de zonas vecinas, pues están viendo ciertas dificultades en cuanto a la mano de obra que se utiliza para el empaque y todo el procesamiento que se da a los productos. Y también pues se empiezan a haber ya dificultades en la logística para que la producción llegue a mercado. Ojo, no quiere decir desabastecimiento, pero lo hemos discutido y nos comentaban varios colegas que de Almolonga o de los productores de Almolonga estaban presentando ciertas dificultades en cuanto a su producción, porque a pesar de que Guatemala no tiene restricciones de movilidad en transporte de mercancías o de alimentos, estaban teniendo complicaciones en el paso de frontera con Honduras y con El Salvador.
obviamente los mercados de estos dos países se van a ver afectados por estos retrasos o estas dificultades que están teniendo los productos en ingresar o en pasar sus fronteras, ¿no? Según datos del Ministerio de Agricultura, lo que hemos visto ahora es que, por ejemplo, en el litoral pacífico, se tiene un estimado que existen alrededor de 3.200 lanchas de pesca artesanal, de las cuales únicamente están trabajando cerca de 980. Esto obviamente tiene, aquí la logística es clave, ¿no? Entonces, son alrededor de 13.000 familias las que están siendo afectadas y una pérdida millonaria en cuanto a quetzales. Eh, También, bueno, mencionar que estos conflictos están generando otras afectaciones al precio de los alimentos, están influyendo, perdón, en el precio de los alimentos. Conversábamos con colegas en Huehuetenango y nos mencionaban que normalmente cuando la cosecha es alta de papa, la libra en el mercado está entre 1.5 quetzales. Cuando la cosecha es normal, media llamemos, el precio de libra de papa llega a los 2.5 quetzales. Ahora, por las restricciones de movilidad y esos gastos que los agricultores están teniendo que hacer para trasladar sus productos de sus fincas hasta los mercados, la libra de papa había alcanzado los 5.5, 6 quetzales. Igual lo pudimos ver entre los primeros días cuando se anunció ya la presencia del virus en el país, pues hubo un movimiento de pánico que elevó el precio del quintal de maíz de 130 quetzales, que normalmente se ubica más o menos, que en ciertos mercados llegó a 300 quetzales el precio del quintal, ¿no? Esto fue básicamente un movimiento de pánico, como les mencionaba. Y bueno, tomando como datos oficiales la, la, el último reporte o el reporte de marzo del Instituto Nacional de Estadística, quería mencionarles que hay unos datos muy interesantes de analizar. La inflación promedio de marzo 2020 se encuentra a 0.6 puntos sobre el promedio que presentaba o que presentó marzo desde el año 2014 hasta el 2019. Y al aterrizar en esta data, al desagregar esta data ya por líneas de gasto, vemos que el gasto en alimentos es mucho más elevado en comparación al mes anterior. Y obviamente hay una reducción importantísima, como ustedes pueden ver en la parte inferior del gráfico, en transporte. Esto pues resulta también interesante y es data que evidencia lo que antes mencionábamos, ¿no? Es muy, muy importante tomar en cuenta estas consideraciones a la hora de analizar el sistema en conjunto. En cuanto a la demanda de alimentos, pues aquí esto es un tanto rondar en lo que ya he venido mencionando. Habrá una reducción en cuanto a ese poder adquisitivo de todos nosotros y sobre todo ese acceso económico que podemos tener para acceder a alimentos. La pérdida de empleos formales e informales, pues que se empieza a evidenciar, ya es un factor que está afectando de manera directa en esta temática y donde las familias más vulnerables son aquellas que se ven más afectadas aún, ¿no? Son empleos del día a día que se están perdiendo, vendedores ambulantes que a pesar del temor al contagio, pues están viéndose obligados a salir a las calles y comercializar sus productos. Y también hay un factor importante a considerar, que es la reducción en el envío de las remesas. Obviamente, las afectaciones y las medidas que se están tomando en otros países, pensemos en los Estados Unidos, están también afectando a flujos comerciales habituales, donde migrantes de varios países participaban y ahora con esa reducción o esa para momentánea o
hasta cierto punto a largo plazo de estas actividades, pues esa reducción en el envío de remesas se empieza a sentir. A nivel local, por poner un caso en específico, pues podemos evidenciar ya una disminución en el ingreso de productores de agricultura familiar. Esto debido específicamente al cierre de las escuelas. Después tengo una gráfica que les presenta esa data. Y también se puede evidenciar ya que en ciertas microempresas, pequeñas empresas, empiezan a ver ciertos problemas de liquidez, lo cual implica que se tienen que tomar varios caminos, ¿no? Recorte de plantillas, eh, hay atrasos en el pago de salarios, o inclusive hay ciertos cortes o para total de la reinversión que las mismas empresas hacían en su producción. Como les mencionaba hace un momento, pues dentro de la demanda de alimentos, lo que hemos visto ahora, de lo que tenemos evidencia, este primer gráfico de pastel, pues nos demuestra que nos muestra, perdón, que hay una reducción del 35% en los ingresos de los agricultores familiares por el cierre de las escuelas. Esto es un estudio que hemos realizado en conjunto con otras instituciones en Chiquimula. Y también, según datos que publicó Google hace unas semanas, pues se empieza a ver también esa reducción en cuanto a la demanda de servicios, ya sea la demanda de alimentos en ciertos mercados, a la demanda de alimentos en restaurantes, por ejemplo, en tiendas de mediana, pequeña escala. Hay reducciones importantes desde el 67% hasta el 37% en ciertas tiendas y en ciertos lugares de puntos de ventas de alimentos sobre todo, lo cual afecta también a estas pequeñas empresas, ¿no? Lo he dicho anteriormente, estos restaurantes de todo tipo, los cuales pues se están viendo afectados y están buscando alternativas de continuar con sus actividades. Ahora bien, para ir cerrando, creo que voy bastante bien con el tiempo para dejar un espacio a preguntas. Así como orientaciones generales, después de lo hablado, sí consideraría poner estos 4 grandes puntos en discusión, ¿verdad? Para entender y facilitar esa acción oportuna a favor del sistema alimentario, es necesario evaluar estos impactos que se están dando. Aquí también cabe mencionar que estamos en una etapa de mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar la situación? ¿Cómo van a evolucionar las medidas? ¿Vamos a seguir confinados o no? De todas estas medidas, pues dependerá también el avance o el retroceso de los contagios. Entonces, todos estos factores entran en juego para evaluar y analizar el impacto que se genera al sistema alimentario. He mencionado rápidamente algunos ejemplos con lo que antes había dicho. Y una vez pues podamos tener mayor evidencia de qué está sucediendo, habría como 3 acciones secuenciales que se deberían considerar. Obviamente, garantizar la cobertura de necesidades básicas es fundamental. Aquí hay una primera línea que es indudable, que no entra en duda, que es el fortalecimiento del sistema de salud. Esto es fundamental para atender de manera adecuada la pandemia. Un segundo término de expansión o fortalecimiento de los programas de compensación social es básico, y estos programas de compensación social vinculados directamente al acceso de alimentos. Ustedes han visto pues las medidas que ha tomado el gobierno. Algunas de ellas están vinculadas hacia dotación de dinero a familias vulnerables para que puedan hacer el mejor uso del mismo. También en este apartado, pues es importantísimo mantener viva esa producción, así que aquí es fundamental contar con ese apoyo necesario para
pequeños, muy pequeños productores, agricultores familiares e inclusive agricultores de mediana escala para que esa producción siga viva y se pueda dinamizar el sistema alimentario. Como tercer punto, mencionar la necesidad de prevenir estas posibles disrupciones en la cadena de suministros. Algo ya mencionábamos de forma anticipada. Es importante mantener vivos estos mercados, rebar estos puntos de comercialización, y aquí el fomento de circuitos cortos es una alternativa bastante oportuna, fundamental. Buscar ciertas innovaciones en mercados. El FAO está trabajando en varios países en proponer alternativas, por ejemplo, mercados de forma de herradura, donde haya una sola entrada y una sola salida, no se evite la aglomeración, se evite o se mantengan las normas de distanciamiento social, se mantengan las normas de sanidad e inclusive de innovación de alimentos. Entonces, esto es un punto fundamental a considerar que nos obliga a innovar. Aquí nosotros como consumidores, pero también las autoridades locales juegan un rol fundamental para promocionar y potenciar estos espacios de vinculación entre producción y consumidor de la forma más adecuada posible, sobre todo en este contexto de pandemia. Y un cuarto punto que es fundamental también, y que es el mensaje que les había dejado en una diapositiva anterior, pues pensar en esa reconstrucción. Quizá la palabra es muy agresiva, el verbo reconstruir, pero sí replantearse el sistema alimentario con un enfoque más vinculado hacia la resiliencia. Aquí, pues, obviamente vamos a tener que adaptarnos a nuevas disrupciones, ya sea del mismo tipo o nuevas afectaciones que se puedan presentar en el sistema alimentario, tener en cuenta que esto se puede volver a repetir, que puede haber un rebrote, que la pandemia puede regresar. Entonces, esto es fundamental también considerar, y también tener una visión de sostenibilidad y resiliencia a largo plazo. Yo creo que este sería el mayor esfuerzo que nosotros, que la academia, que eh, el gobierno, que la sociedad civil en general podría plantearse como post pandemia. ¿Qué se puede hacer? Y aquí quizá mencionar algunas de las actividades que como FAO se están realizando alrededor del país. Pues nuestro trabajo está vinculado directamente con agricultores familiares. Obviamente, por las restricciones de movilidad, esto ha generado ciertos inconvenientes y también nos ha obligado a innovar. Así que hemos pasado a procesos de asistencia técnica vinculados a plataformas web o ya sea vía WhatsApp. Entonces, no se ha perdido esa conexión con los productores. Se están preparando videos de buenas prácticas, de cómo atender o cómo vincularse con el mercado en tiempos de la pandemia. Se está haciendo un esfuerzo bastante fuerte por ese aspecto. Por otra parte, se están generando iniciativas más de emergencia para apoyar al gobierno durante la crisis. Con varias otras agencias del sistema de Naciones Unidas se han establecido acciones escalonadas y secuenciales para buscar complementariedad y una acción que tenga un mayor impacto, sobre todo en zonas mucho más deprimidas. Y a nivel institucional, pensando ya en la post-crisis, se está trabajando con los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social en la elaboración y establecimiento de una planificación más estructurada de los programas que podrían ser parte de esta respuesta en la post-pandemia, siempre vinculados al acceso a alimentos, a la disponibilidad de alimentos con poblaciones vulnerables. Así que, bien, me queda un minuto de los 45 que me habían mencionado. Yo quería dejarles aquí varias herramientas que como FAO hemos generado.
Aquí hay un esfuerzo bastante amplio que se ha dado a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional. Yo quisiera mencionarles. Veo que me aparecen un par de preguntas, las puedo ir viendo al final. Yo quisiera recomendarles que en el segundo link que ustedes pueden ver aquí, que ingresen, que investiguen, que puedan ver cuáles son las acciones que se están llevando a cabo. Aquí van a encontrar boletines mensuales que está sacando FAO y CEPAL, y también van a tener acceso a una serie de webinars que estamos generando con otras instituciones, eh, vinculando el sistema alimentario con las afectaciones del COVID. Hoy tuvimos la última de la serie que se ha realizado hasta ahora, todavía hay algunas pendientes, que hablaba sobre el abastecimiento de alimentos en mercados locales, ¿no? Y también, pues, una serie de plataformas globales, sobre todo una importantísima que hay que tomar en cuenta, la penúltima, esta plataforma de seguimiento y análisis de los precios alimentarios. Creo que es una herramienta fundamental para los tomadores de decisión e investigadores para que puedan conocer y entrar en mayor detalle en su trabajo. Y para finalizar, yo cerraría aquí con un mensaje muy real. Si bien todos nosotros hablamos que la primera línea de defensa para combatir la pandemia es salud, y es correcto, el sistema de salud es la primera línea de defensa, pues una adecuada nutrición representa esa segunda línea de defensa para poder superar esta pandemia. Así que yo me quedo aquí agradecerles nuevamente y pues quedo atento a cualquier pregunta, inquietud, aclaración que sea necesaria. Bien, muchas gracias, Marco, de verdad, excelente presentación. Nos pone un panorama bastante pues, crítico, pero también a la vez creo que nos representa oportunidades. Y pues creo que ningún país estuvo como preparado para esta situación, y ahí es donde pues cada uno va identificando esas fortalezas que deben surgir ante estas situaciones. Realmente pues el contenido de la presentación ha sido muy valioso, va mucho en la línea de lo que hemos estado analizando últimamente con las estudiantes. Y sí, realmente todavía en países como el nuestro, pues hace falta todavía mejorar ciertas situaciones que ya venían un poco mal. Esto viene como a poner una forma más, nos pone en una etapa más vulnerable, pero siempre es de ir viendo como esas oportunidades, ¿verdad? Muchas gracias. Sabemos que su tiempo es bastante corto, pero vamos a ver algunas preguntas que las estudiantes han hecho por acá. O no sé si antes quisiera hablar el licenciado Pernillo. Sí, Ana María, gracias. Gracias, Marco, magnífica presentación, muy agradecido. Nos queda muy claro el panorama y claro también el tema de los sistemas alimentarios. Yo he estado atento a las conferencias que FAO ha estado eh, dando en la red, muy importantes. Creo que todos vamos aprendiendo de a poco a cómo entender la dinámica del virus y sus efectos. Pero me llamaba mucho la atención lo que decían tus colegas, que digamos el suministro de cereales no se va a ver afectado ni a corto ni a mediano plazo porque hay suficiente suministro de cereales para América y para el mundo. El problema está en los alimentos considerados de alta calidad nutricional, pues, todos los alimentos de origen animal, y también el tema de las frutas y algunas verduras que se van a ver afectadas y que posiblemente por el tema de la maquila, digamos, en estas plantas de procesamiento de frutas, verduras, y también en el tema de que es poca industrialización que hay en la producción de estos alimentos, hace que haya más concentración de gente.
Y como estamos viendo, el distanciamiento social es necesario para evitar la propagación del virus y que este tema se puede tener algún efecto así a muy corto plazo que, que puede afectar el desabastecimiento de estos productos. Y cuál sería, digamos, en la nutrición? ¿Cómo nos alteraría aquí en Guatemala esto en el tema nutricional? Es que tendríamos menos acceso, o sea, de por sí ya el 80% de la dieta rural comunitaria tiene base de maíz y el otro porcentaje es apenas un alimento de animal. Podría ser que ni siquiera tengamos ese 80%, tengamos un 90% o más débil la nutrición rural, y eso podría ser que tendría efectos en el aumento de desnutrición aguda y crónica a corto plazo, por una parte. La otra es, me preocupa mucho de todos estos productores, pequeños productores y la agricultura familiar, que, 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 que por lo que he visto en la atención a la emergencia del gobierno, son los que menos van a ser cubiertos, porque el MAGA tiene un presupuesto de 3.200 millones, creo, más o menos ahí, 300 millones para atender a las familias rurales con asistencia alimentaria. Pero para estos productores me espanta que no hay mensajes claros de apoyo ni de ayuda del gobierno. Y como mencionabas vos, son los que nos ponen en la mesa casi que el 60% de nuestra alimentación diaria. Entonces, es importante evidenciarlo, cómo están estos productores, estos pequeños productores, cómo están pasando. Eh, Nosotros como universidad nos ponemos también ahí al servicio de ustedes. Podría ser que hagamos algún tipo de evaluación de seguridad alimentaria con los proyectos que están haciendo ustedes. Nosotros hacemos el análisis y en conjunto podemos realizar ahí alguna evidencia de cómo la están pasando estos pequeños productores para hacer algún tipo de incidencia, ¿verdad? Y me quedo con la última, que sí es necesario y urgente, el tema de la aprobación de la ley de agricultura familiar. Yo soy un fiel creyente de, de, del desarrollo rural integral, pero en este momento, y creo que sería mejor algo más amplio, ¿verdad? Pero en este momento y por el shock que tenemos en nuestros sistemas, creo que apoyar a la agricultura familiar es necesario y urgente, ¿verdad? Solamente, Marco, gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, compartimos varias de las visiones que has expresado. Obviamente las afectaciones también tienen que ver por el tipo de producto, ¿no? Las estadísticas globales demuestran que efectivamente la producción de cereales es mucho mayor a la que teníamos el año anterior. Espera que no tendrían afectaciones a nivel ya de mercados. Ya los otros productos que mencionaste, como frutas, como verduras, que requieren ciertos procesos mucho más rápidos, llamemos en cuanto a logística, traslado para evitar pérdidas, pues ya tenemos una gran interrogante sobre cuál va a ser el futuro de estas cadenas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también mencionar que no hay una receta única para todo, sino esa necesidad de de tener ciertos enfoques específicos para evitar que esas características que tienen los productos pues puedan repercutir en la disponibilidad o el abastecimiento de los alimentos que tenemos hoy en día certificado y adecuado. También yo reitero que coincidimos bastante sobre lo que mencionas en cuanto a la agricultura familiar. Es una pieza fundamental para el desarrollo del país. Habría que tomar mucha más atención hacia cómo se potencia el rol que se tiene, cómo pasan a ser sujetos de cambio estos agricultores familiares para que se puedan dinamizar otros procesos de desarrollo más amplios. Y también, pues, lo dicho,
También pasa por viendo el sistema en su totalidad, pues hay afectaciones, obviamente, mucho más marcadas en cierto tipo de productores, pero a la final todos empiezan a ver afectaciones. Los grandes agricultores pues también tienen ciertas afectaciones, pero como tú bien dices, las medidas pues hay que priorizarlas y hay que tener un enfoque específico para ayudar a aquellos que nos están alimentando hoy en día. Quizá por mencionar, porque es importante todo este proceso que se está dando, tanto desde la pequeña industria, la pequeña producción, perdón, las pequeñas empresas de procesamiento, las grandes exportadoras, pues hay un estudio que sacó el BID, una prospección económica, y efectivamente se ve que el crecimiento económico del país, o se espera, perdón, que el crecimiento económico del país para este año sea de menos 1,8%. Hay un decrecimiento en cuanto a la economía del país, pero que en el 2021 se dispara según la proyección económica, llega a un crecimiento del 4,4% anual y en el 2022 llega al 3,1%, que el 3 más 2 es el estándar para Guatemala en los últimos años. Eh, y la inflación, lo mismo, ¿no? Tenemos, o se estima que para este año la inflación esté entre los 3 puntos porcentuales, en los siguientes años pues se mantendría, lo cual también ¿no? Demuestra que no va a haber, o se estima al menos, no va a haber una hiperinflación que afectaría al sistema en general, y también pues, y algo preocupante de estas prospecciones es que el déficit fiscal pues se reduciría más de lo habitual, o obviamente hay una reducción considerable de menos 4,2%, lo cual obliga también a nosotros, a ustedes, a la sociedad civil, a los tomadores de decisión, en tratar de hacer lo más efectivos posibles las intervenciones que se tengan. Entonces, yo lo dejaría por ahí para ir contestando el resto de preguntas. Usted dice, Ana, ¿yo puedo ir leyendo las preguntas? Aquí las tengo en el chat, ¿o prefiere usted hacerlo? Muy bien, si gusta, podemos contestar todas las preguntas. Yo le pregunto por su tiempo. ¿Estamos Bueno, bien? les soy sincero que estoy atento al WhatsApp también, a ver si lo confirman o no, pero estamos bien. Si es que nos Usted me podemos dice. extender unos 15 minutos más, por mi parte no habría problema. Ah, muy bien. Y usted no tenga pena en Ok. comunicarnos si debe retirarse. Bueno, hay unas preguntas acá. Bueno, riesgo de infección COVID-19 a través de alimentos. Pregunta Pamela. ¿Cuál es el riesgo de la infección del COVID a través de los alimentos? Es una muy buena pregunta y yo creo que es uno de los temas que hay que tocar, que hay que tratar y entender. Pamela, hasta el momento no hay evidencia alguna que nos podamos contagiar de COVID por consumir un alimento. Es decir, que si en nuestra mesa está una verdura producida en Patzún, no hay evidencia científica que exista que nos diga que el virus se puede transmitir por alimentos. Obviamente hay ciertas recomendaciones se prefiere evitar eh, el consumo de productos poco cocidos, por ejemplo. Entonces, eso es algo fundamental ahora en nuestra dieta, considerar tanto diversidad como la cocción adecuada, ¿no? de los alimentos. Eh, la siguiente pregunta que tengo es, ¿por qué la agricultura familiar se ve afectada aún más por el cierre de las escuelas? Bueno, Guatemala tiene un programa bastante interesante de alimentación escolar que hasta por ciertos aspectos inclusive se muestra como referente en la región, donde desde el Ministerio de Educación se han descentralizado ciertos fondos hacia las escuelas. Hay una estructura específica para esto, pero no, para no entrar en detalle, y las escuelas son quienes compran los alimentos de los agricultores familiares en su mayoría o en la capacidad que tengan los agricultores pues para vender los productos y acercarse a las escuelas. Al cerrarse este mercado cautivo, por ponerle un nombre, hacia la agricultura familiar,
pues toda esa oferta que tenían o que tienen los agricultores familiares se ha visto en conflicto, se ha visto parada. Entonces se han dejado de percibir ingresos por parte de los agricultores familiares porque al principio, o a uno de los mercados que le vendían ha cerrado. En este caso las escuelas por el estado de calamidad en el cual nos encontramos, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿puedo infectarme en establecimientos de alimentación a partir de alimentos en contacto con personas contaminadas? Lo dicho, lo que conocemos, porque creo que conocemos muy poco del virus todavía, así que quizá lo que respondí hace un momento va a cambiar totalmente con los siguientes estudios. Pero lo que conocemos ahora es que el virus es un virus muy pesado, no es el virus de la gripe que puede llegar hasta, me parece que son hasta 12 metros de longitud al estornudar. Este es un virus muy pesado que se encuentra en el ambiente durante poco tiempo y cae. Entonces, eh, obviamente, yo creo que si entra a un lugar, un establecimiento, lo más o la fuente de contagio posible es otra persona más que el consumo de alimentos. Ahora, obviamente, el distanciamiento social y el tomar normas de seguridad es clave, ¿no? El uso de mascarilla, el lavarnos las manos, como todos lo conocemos. Entonces, reitero, hasta el día de hoy no hay evidencia científica de que el virus se pueda transmitir por alimentos. Eh, la siguiente pregunta, como institución FAO, ¿cómo han vinculado los ODS en los programas para alcanzar la sostenibilidad del sistema alimentario en épocas de COVID? Bueno, en cuanto a FAO, obviamente tenemos un vínculo directo con los ODS y nuestro trabajo está siempre vinculado a los ODS. Es más, FAO es la agencia custodia de ciertos indicadores, de medir ciertos indicadores para el alcance del ODS 2 en especial. Pues, ¿cómo nos hemos vinculado ahora? Lo que estamos haciendo es tratar de cierta manera, reestructurar nuestros fondos disponibles para poder acoplarlos a aquellas iniciativas o fortalecer aquellas iniciativas que desde los gobiernos se pretendan implementar y tener un mayor impacto, aportar y acompañar a los gobiernos para que tengan un mayor impacto. Así que ese ha sido el reajuste. Por otra parte, a nivel institucional, pues estamos dialogando con las autoridades de algunos ministerios, como lo mencionaba antes, para construir o fortalecer, acompañar el desarrollo de propuestas que sean, llamemos que estén consideradas para la post-pandemia. Para atender a población vulnerable después de que esta primera etapa de crisis pues desaparezca. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cómo sugiere que apoyemos nosotras como aún estudiantes de nutrición en la crisis y situación que estamos viviendo? Apoyando a las familias vulnerables, brindándoles alimentos, dando algún tipo de información. Miren, yo creo que la academia tiene el rol fundamental de ser el ente investigador. Y aquí la principal responsabilidad que tiene la academia, desde mi punto de vista, esto es una respuesta personal, es tratar de satisfacer esas necesidades de conocimiento, de información, de evidencia que tiene la población. Así que yo creo que el mejor rol que puede jugar ahora la academia es atender esa demanda de información, de evidencia, investigar qué está sucediendo, qué pasa con el virus, cómo se está afectando, cómo está afectando a la población. Campañas, yo creo que sería muy interesante también por parte de la academia poder contar con información clave, con revisión de literatura científica que nos permitan tener, por ejemplo, datos clave en una infografía, se me ocurre, sobre o hacer esa diferenciación de plagio que existe entre el consumo de alimentos y el estar, por ejemplo, en un lugar donde hay muchísima gente, ¿no? Entonces, yo creo que aclarar esas dudas de la sociedad civil es fundamental
digital, ya sea desde la academia o desde otros espacios, pero creo que aquí la academia juega un rol importantísimo. Y obviamente la universidad siempre ha tenido esa visión de solidaridad, así que yo creo que ahora estos tiempos difíciles que se están viniendo y que se ven ya, y creo yo, siento que se van a poner un poco más complicados a futuro, pues habrá muchas acciones donde se pueda incidir desde la academia. La pregunta de Daniela dice, mi duda es en cuánto tiempo creen que va a regresar a la normalidad la agricultura familiar. Es una buena pregunta, Daniela, y no tengo una respuesta específica. Todo dependerá de, primero, qué consideramos como normalidad, y si es que esta es la normalidad que se está viendo, ojalá nunca regresemos a ella, sino lleguemos a un entorno mucho más propicio para que el agricultor familiar tenga un rol mucho más fuerte y más, con mucho más apoyo. Pero hay mucha incertidumbre, no sabría responder. Eh, no tenemos evidencia de otros países que nos digan qué es la normalidad después de la pandemia. Ustedes ven las noticias de China, España, Italia, que están tratando de regresar a hacer vida normal, pero poco a poco, ¿no? Entonces, esta es la gran interrogante que tenemos todos. La siguiente pregunta, comentario es de Ana Lucía. El día de ayer en un conversatorio con el chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, perdón, mencionó que ya no deberían de haber monocultivos, que era importante que existiera diversidad de alimentos en todos los países para no depender de las importaciones y combatir el hambre. ¿Cree que es una intervención a tomar el expandir la agricultura para tener mayor diversidad de alimentos y tener mayor disponibilidad? Sí, bueno, habría que hacer una precisión sobre el término o el verbo expandir. Eh, yo creo que es muy importante potencializar la agricultura, dotarle de las herramientas necesarias de crédito, de sistemas de riego adecuados, de asistencia técnica, de innovación, de tecnología a toda escala, para poder dinamizar todo ese rol que tiene. Acompañar eso con medidas adecuadas para evitar la pérdida y desperdicio de alimentos es fundamental, y también trabajar en la concientización de los consumidores, ¿no? ¿Por qué ahora tengo yo que consumir un producto que ha sido importado, ya sea de España, de los Estados Unidos, de la China, no sé? Sí, yo tengo aquí productos locales de temporada, frescos, que en lo personal yo no soy guatemalteco, pero a donde voy reitero que la fruta centroamericana tiene rival al país que vayas. Entonces, ese tipo de iniciativas, yo creo que sí son necesarias tenerlas, y qué bueno que estas preguntas ya vayan saliendo de ustedes, ¿no? Porque al final ustedes son el futuro de este país, y pueden ya ir encaminando esos cambios, esos nuevos procesos para poder tener una mayor conciencia social, ambiental, productiva de estos procesos. Y la última pregunta que tengo es, ¿cuáles son las recomendaciones de la FAO para mitigar los riesgos de la pandemia en la seguridad alimentaria y la nutrición? Eh, Evelyn, yo creo que es una excelente pregunta. Las recomendaciones que se están realizando desde la organización hacia los gobiernos es básicamente los 4 puntos que leímos en una de las últimas diapositivas. Es decir, necesitamos data, necesitamos información para entender cómo se afecta el sistema alimentario. El caso de Almolonga, por ejemplo, la producción de verduras que va a Honduras y a El Salvador, el no paso de estos productos, o el retraso de estos productos, va a generar impactos diferenciados en Honduras y en Guatemala, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta esa evidencia y analizando cuál es el impacto real que tiene el sistema alimentario en mi país, pues yo puedo ir tomando ciertas decisiones. Y después teníamos estos 3 grandes puntos que había mencionado, que son bastante claves, ¿no? Y que
pues de alguna manera nos dan más luces de cómo podríamos ir apoyando. Garantizar, lo dicho, garantizar la cobertura de necesidades básicas. Habíamos hablado de sistemas de protección social o programas de compensación social adecuados para que las familias puedan acceder a alimentos, a servicios. Apoyar también a la producción, esto muy vinculado con la pregunta anterior, favorecer eh, las condiciones en que se encuentran los productores de alimentos para que puedan mantener sus ciclos productivos y por qué no mejorarlos. Un segundo punto de prevenir la disrupción de la cadena de suministros. Aquí hablábamos de toda la distribución, la reconversión quizá de estos mercados y puntos de venta. Y por último, no olvidarnos de ese enfoque que se requiere para abordar el tema. Necesitamos repensar lo que hemos hecho hasta ahora. Esta pandemia nos lo obliga. No sabemos qué va a suceder, no sabemos si va a haber un rebrote o dos o tres. Si tomamos en cuenta la última pandemia global de la cual se tiene data así a nivel globalizado, pues de la gripe española, se declaró, hubo varios rebrotes y después de casi 3 años se declaró que la pandemia había desaparecido. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos a una nueva realidad y eso, no digo que lo mismo vaya a suceder, por si acaso, solo lo aclaro, fue un ejemplo de lo que ya sucedió y lo que sí es que esto nos obliga a repensar cómo nos estamos nosotros vinculando al sistema alimentario, qué productos estamos consumiendo, priorizar nuestra dieta, priorizar nuestra salud, fortalecer nuestro sistema inmunológico y también buscar esa generación de mayor valor social, llamemos, de cierta manera, al comprar un alimento, ¿no? Reitero, no es lo mismo comprar un producto que ha sido importado de México que un producto de un agricultor familiar de mi país que necesita, pues, mucho más apoyo, sobre todo en estos tiempos. Eh, yo me quedaría por aquí, Ana. No sé si alguna Muy, otra pregunta, comentario final. muy bien, muchas gracias, Marco. Pues creo que ya pues han participado ahí las alumnas. De mi parte me ha quedado muy claro, ¿verdad? Todo el conocimiento que nos ha compartido y realmente también, ¿verdad? Hacer la invitación. Siempre aquí las puertas de PANA pues están abiertas en su casa y que también cuente con el apoyo y colaboración FAO también para, para unificar esfuerzos, ¿verdad? Que es lo que en estos momentos se necesita. Muy buena la recomendación pues de generar esta información. Yo creo que ahora es el momento clave de poder investigar, de poder analizar, es algo pues, nuevo a nivel mundial y que todavía estamos aprendiendo en el camino. Entonces, creo que nosotros también tenemos una gran responsabilidad en la academia y todo también en la formación de estudiantes que son pues, no el futuro, pero ya son el presente, ¿verdad? Yo les digo que desde ya se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Se puede aportar mucho. Entonces, muchas gracias por estas recomendaciones, por todo lo que nos ha compartido. Pues yo también lo dejaría por acá, sabemos su tiempo y no sé si quiera dejar un mensaje final. Pues bueno, un mensaje, primero agradecerles nuevamente a usted, a Jorge, a todas las participantes. Para mí, nuevamente reiterarles, es un honor poder compartir este espacio con ustedes. Eh, También para la organización, ese vínculo con la academia es fundamental, así que no dudo que habrá posibles espacios de interacción. Mencionarles que, bueno, pues ahora estamos en una fase quizá crítica, donde en otros países hemos visto que la curva se dispara. Entonces, creo que es importante cerrar la sesión con un llamado al cuidado, un llamado al cuidado de ustedes, de sus familias, de los suyos, al priorizar una nutrición adecuada,
a fortalecer ese sistema inmunológico que todos tenemos. La decisión es hasta cierto punto personal y pues agradecerles nuevamente. Estamos seguros que saldremos adelante, no tenemos duda, y estamos seguros que pues seguiremos brindando todo el apoyo que esté a nuestro alcance para que estos pequeños hasta sueños que hemos conversado el día de hoy puedan ser alcanzados en el futuro más próximo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, pues, y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias pues, a los estudiantes, al licenciado Pernillo que estuvimos hoy compartiendo en esta reunión, y pues damos por finalizada esta clase. Feliz tarde para todos.